Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. Parte 3 del capítulo 11 que he titulado La Guerra de los 6 Días, dentro del libro Intifada, un libro que puedes adquirir en internet y que te envían a cualquier parte a tu domicilio. Con un solo clic, adquiérelo ya, de venta en Amazon. Dice el Salmo 53:5: allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque el Señor ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque el Señor los desechó. La guerra de Suez en 1956, dijimos, duró nueve días y devino en una paz que duró hasta 1967, cuando Egipto, Jordania, Irak y Siria le declararon nuevamente la guerra a Israel. Imagínate un país, Israel, que siempre amenazado por sus fronteras árabes y por un fundamentalismo islámico intolerante hacia el judaísmo. El conflicto armado de 1967 sería conocido como la Guerra de los 6 días, porque en solamente 6 días Israel obtuvo una victoria militar aplastante. Es decir, estos países dijeron: nos volvemos a anexar a Israel, no hay ningún problema. Israel respondió inmediatamente con tanques, con aviones, con fuerza militar provista por Estados Unidos, y se anexó territorios de cada país como botín de guerra, y esto delinearía las fronteras del actual Estado de Israel. Básicamente la guerra comenzó con la movilización egipcia de armamento pesado hacia la frontera. Empezaron a militarizar la frontera. Israel respondió con un ataque que diezmó los aviones y los tanques egipcios y que tomó la península de Sinaí y la anexó a su territorio. Vemos el mapa en pantalla. En el norte, Israel atacó Siria, atacó al Líbano. En Siria, los tanques llegarían a tener contacto visual con la capital. Este hombre, Ariel Sharon, se dice que llamó y dijo: tengo a Damasco en la mira, ¿qué hago? Es el momento de una vez de conquistar, pero recibieron la orden de retirarse. Imagínate, tanto en Líbano como en Siria se anexarían unos pocos territorios conocidos como los Altos del Golán. Entonces, bueno, cuando dicen los Altos del Golán y Siria y Líbano quieren recuperarlos, son unos territorios pequeños, también están en el mapa. Y bueno, en Jerusalén, de acuerdo a información documental,
Todo empezó con disparos casa a casa. Cuando hablamos de fronteras, las fronteras locas o extravagantes que hicieron las Naciones Unidas, bueno, eran fronteras donde en una misma calle de un lado había jordanos y del otro lado judíos. ¿Sí me explico? No había ningún borde. En el actual Estado de Israel es un problema también. Los territorios están metidos unos con otros, no hay forma de dividirlos. Bueno, fuentes documentales dicen que los vecinos comenzaron a disparar de casa a casa. Es decir, yo árabe saco mi pistola y le disparo a mi vecino judío. Pau, 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 de balazos, imagínate, de una banqueta a otra. Y Israel responde también con una victoria militar que ensancha su territorio hasta el río Jordán. Dice, hasta aquí vamos a llegar. Suprimen las armas, hay toda una historia, cómo subieron al fuerte de las municiones a Munition Hill. Y bueno, todo esto modificó las fronteras políticas del naciente Estado. Lo más importante, lo más relevante quizás en esta guerra fue la toma de Jerusalén y la apropiación simbólica del Muro de los Lamentos, el área donde se habían erigido los templos en la antigüedad. Hay grabaciones de audio de soldados que dicen, ¡ay! Se les quiebra la voz y dicen, hemos llegado, tenemos el Muro de los Lamentos frente a nosotros, y estas fotos donde los soldados se ponen su talid y empiezan a orar. Y bueno, algo increíble, en ese entonces en el Muro de los Lamentos había casas, es decir, no era una explanada, había casas jordanas, y ahí vivían los árabes. Ni sabían que era el Muro de los Lamentos, pero los árabes sí. Imagínate esta toma simbólica del lugar más importante para el judaísmo. Realmente vamos a tener visiones de sociólogos, de antropólogos, por ejemplo de Daniel Stolper Pérez, que considera el Muro de los Lamentos un santuario, el lugar per se para realizar una peregrinación donde se integran de manera simbólica, temporal, diferentes grupos que comparten el mismo espacio, judíos, musulmanes, sociedad civil, turistas y otro número considerable de religiosos. Es un punto de reunión increíble para orar, no solamente donde oran los árabes, sino los judíos y los cristianos también. El poder de Dios, del Dios del Antiguo Testamento manifestándose en el lugar del Muro de los Lamentos. Las tres religiones que derivaron del judaísmo conviviendo nuevamente en este espacio identitario que las une nuevamente, respetando la pluralidad de cada uno. Y bueno, en el ámbito civil, las Fuerzas Armadas hacen ceremonias de jura en este lugar, y hay una heterogeneidad que captura, que condensa, que resalta y que refleja la colectividad, pero al mismo tiempo respeta la individualidad. Es algo increíble. En hebreo se llama Hakotel HaMa'arabi o Kotel HaMa'arabi, y el que se conoce como el Muro de los Lamentos. Es un lugar donde la gente evoca el pasado, donde se recuerda a los héroes israelíes. Es un espacio donde donde interactúan los elementos de la historia, personales, comunales, vinculados a un recuerdo. Digo, estuvo el templo de Salomón allí, estuvo el templo de Herodes allí. Jesucristo predicó en esos lugares
Alá fue traspuesto de este sitio a la Meca, es decir, es un lugar de peregrinación per excellence para las tres religiones derivadas del judaísmo. Es un lugar increíble, cosmopolita, religioso. Es una tradición nacional para el pueblo de Israel. Es un lugar de tensiones políticas. Ahí comenzó la segunda intifada. Allí arrojaron piedras los musulmanes a los judíos que estaban orando, a los turistas. Es un lugar donde los peregrinos encuentran una identidad religiosa, donde los turistas deben guardar la santidad del lugar vistiendo ropa adecuada de acuerdo a los parámetros del judaísmo. Bueno, el cótel representa la destrucción de los templos de Jerusalén, por supuesto, la diáspora judía, pero también representa la habilidad para reconstruir y para reunificar el pueblo de Israel como un solo miembro. ¿Cómo no iba a llorar ese soldado israelí cuando vio el cótel y dijeron: finalmente se lo quitamos a los jordanos y aquí estoy haciendo una oración en este lugar sagrado para el judaísmo? Unas grabaciones que han pasado a la historia, realmente que tocan el corazón de cualquier persona. La Kotel se le reconoce como sinagoga, es un recuerdo del templo, de la centralidad que ejerció sobre todo el territorio de Israel dentro del imaginario hebreo. El templo, la centralidad y su influencia dentro del judaísmo. Para Hallwach, sociólogo francés, Maurice Hallwach, el muro es un generador de identidad que tiene un poder para reunir y para unificar la memoria colectiva. Es increíble. Hay una reactualización que sirve para entender esta generación de identidad. El espacio va a adquirir significado porque el grupo que lo ocupa le brinda un significado per se. Hay una fe común en este sitio por parte de judíos, de árabes, de cristianos, y cada aspecto, cada detalle va a tener un significado que será entendido y aprendido por el mismo grupo. Bueno, básicamente hay una conciencia de grupo en mayor o en menor intensidad, un lugar de peregrinación. Y bueno, todas la migración judía hacia Israel de todas las naciones del mundo van a estar identificados por el muro de los lamentos una vez que llegan a Israel. Si eres judío argentino, si eres judío ruso, si eres judío norteamericano, el muro de los lamentos te va a dar esa identidad nacional. Es un lugar increíble, unificador, cultural, religioso para el judaísmo y bueno, para las tres religiones también. Es un lugar que se convierte en parte de la identidad personal del individuo, pero también del grupo. Y es un lugar que resiste en sus medios locales a las fuerzas que intentan transformarlo. Y bueno, donde la memoria colectiva impregna estas imágenes espaciales. Los grupos urbanos tienen la impresión de que no existe un cambio en el tiempo, de que todo ha quedado igual que en el tiempo, que en la época de los reyes de Israel. Entonces, bueno, ese lugar de mayor importancia para el judaísmo ha estado ahí durante miles de años, testificando el pasado más glorioso político y religioso y su historia antigua, desde la caída de Babilonia, desde su destrucción, desde su reconstrucción por Herodes y su destrucción nuevamente por Tito,
y luego la cúpula de la roca musulmana, y bueno, otra vez que pertenece a Israel. Es un lugar increíble, increíble, es un espacio que se vuelve tan importante que si no existiera realmente el judaísmo perdería la tradición que lo fortalece y lo certifica como grupo, perdería su razón de ser. Bueno, esto opinan muchos etnólogos y antropólogos. Para Arnold van Gennep, el folclorista y etnógrafo francés, se trata de un espacio liminal que rebasa las definiciones clásicas. Entrar en el espacio del Kotel por alguno de los portales, pasar la revisión militar, evitar la intromisión de objetos que representan un lugar para los visitantes y dejar el lugar para regresar al mundo secular, es realmente un rite du passage, un rito de paso donde se transfiere de lo liminal, de lo preliminar a lo liminal y a lo postliminal. Es un espacio liminal porque es un lugar donde se encuentra el cielo con la tierra. Es un lugar donde los grupos religiosos desarrollan rituales que les permiten alcanzar el favor divino. Que cristianos y judíos van a insertar en el papel sus oraciones a Dios para que se queden allí y sean respondidas. El uso obligatorio de la kipá, y bueno, dentro del judaísmo, dentro del islam que se halla en la parte de arriba, ni se diga. La persona que no practica el islam y que no conoce de memoria el Corán no puede entrar en ese espacio sagrado. Es un lugar excelente para realizar ceremonias bar mitzvah, bat mitzvah, y para otras religiones también. Lynn Hollen, el historiador norteamericano, dice que el espacio del muro debe entenderse como un lugar público que cumple funciones cívico-religiosas dentro de la sociedad israelí. La complejidad del Kotel Hamaravi como un espacio simbólico que alberga múltiples significados para la sociedad israelí es crucial para entender que la victoria militar sobre Jerusalén renovó los ánimos de la sociedad al recuperar un lugar con un carácter sagrado para el judaísmo, es decir, la anexión de los territorios. Bueno, se engrandeció el espacio de Israel, pero la toma del Muro de los Lamentos fue el punto central para colisionar, para unir la identidad de los israelitas en todas las partes del mundo. En la Guerra de los 6 días, con la anexión de los territorios, con la toma de Jerusalén y del espacio político y religioso del Muro de los Lamentos, Israel había recuperado nuevamente su capital religiosa. Bueno, tendrían que pasar 50 años para que fuera declarado ese mismo sitio como la capital política, gracias al señor Donald Trump. Bueno, la geografía política no se mantendría de esa manera. Los judíos regresarían por medio de firmas y tratados la península del Sinaí a Israel. Pero la Guerra de los 6 días marcó en la historia de Israel un hito que dejaría bien sentadas las bases de un Estado que no solamente defendería la soberanía territorial, sino que tomaría botín de guerra en áreas de terreno que lo ensancharían. Un mensaje claro y directo para cualquier intento futuro de invasión o de declaración de guerra. Me declaras la guerra, perfecto, te gano y te quito territorio y me lo ensancho como botín de guerra, como sucede en todas las guerras, y más cuando te provoca, ¿no? Cuando tú ni siquiera iniciaste la guerra.
Muchos historiadores achacan la victoria militar al apoyo que recibieron de parte de Estados Unidos. En realidad, en la Guerra de los 6 días hubo mucha burocracia, ¿no? En aquel tiempo existían los telegramas, mandaban telegramas a la ONU deliberaba por días, semanas, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Mandamos tanques o no? En toda la deliberación, Israel atacó, punto final, y acabó con el conflicto en 6 días. Bueno, Estados Unidos sí surtió a Israel de tanques, aviones y fuerza militar antes, ¿no? No durante el conflicto. Es decir, Israel se anexó los territorios por él mismo y demostraron que en una semana le podían ganar la guerra a varios países unidos contra Israel. Un poder armamentista como nunca antes visto en la región. Y bueno, el mayor botín territorial sería la península de Sinaí, arrancado a Egipto. Años más tarde lo devolverían como un estratagema de pacificación con las demás naciones árabes. Esto lo veremos en el siguiente capítulo. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI. Y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.